Hola a todos, todas y todes. Hoy tenemos la cuarta plática, el cuarto diálogo, debate de nuestro segundo congreso de las cosas difíciles de explicar. Nos da muchísimo gusto desde la UAM Coajimalpa poder compartir estas palabras, ideas, diálogos. Lo que hemos escuchado nos ha parecido sumamente interesante y no tenemos duda que hoy será otro día muy apasionante. Yo soy Filipo Herrera Pruin, de Vinculación Social de UAM Coajimalpa. Voy a dejar la palabra a Diana Romero, que trabaja en la misma vinculación, y después Mario Bellatín dará inicio al diálogo debate donde hoy participan Graciela Goldschluck y Luis Felipe Fabre. Muchas gracias, que disfruten. Hasta luego. Muchas gracias, Filip, y pues muchas gracias de nuevo a los invitados, a Graciela, Luis Felipe, por supuesto, como siempre, a Mario, por ser el, como decíamos al principio, el catalizador de estas conversaciones. Y bueno, pues como saben, hoy es el último día de este segundo congreso, de este año al menos, y pues quiero presentarles a las dos personas que nos acompañan. Por un lado tenemos a Graciela Goldschluck. Ella fue profesora de Filología Hispánica en la Universidad Nacional de La Plata, donde todavía es investigadora. Se especializó en teoría literaria y literatura argentina, organizó el archivo de manuscritos de Manuel Puig y formó grupos de investigación en torno al problema de los archivos desde una perspectiva latinoamericana. Es responsable del archivo digital de Manuel Puig, ya mencionado, y del de Mario Bellatín. Publicó Querida Familia en un tomo, en el primer tomo que son cartas europeas y en el segundo tomo que son cartas americanas. También las cartas de Manuel Puig a su madre y en el 2022, el año pasado, el libro de la vieja, Tiempos de Archivo. Y por otro lado tenemos a Luis Felipe Fabre. Él es autor de Leyendo Agujeros, ensayo sobre desescritura, antiescritura y no escritura, publicado en el Fondo Editorial Tierra Adentro en 2005, cuando era muy jovencito, obviamente. Cabaret Provenza en el Fondo de Cultura Económica en el 2007, La Sodomía en la Nueva España en Pretextos en el 2010, Poemas de Terror y de Misterio en Almadía en el 2013, Escribir con Caca en Sexto Piso en el 2017 y Declaración de las Canciones Oscuras también en Sexto Piso en el 2019. Obtuvo los Premios Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2012 y el Iberoamericano de Novela en el Elena Poniatowska en el 2019. Ha sido curador de exposiciones en las que ha explorado la relación entre el arte y la literatura. Y bueno, pues nuevamente gracias a ambos y pues los dejo con ellos y con Mario Bellatín. Hola, ¿cómo están? Qué Ah, gusto. Pues en realidad este congreso es un pretexto para estar juntos, ¿no? Yo creo que es necesario volver a escucharnos y a estar juntos después de tantas cosas que están sucediendo, que siguen sucediendo, ¿no? Porque no podemos decir que ya pasó algo, porque está en este instante sucediendo. Y bueno, pues se me ocurrió que estén escucharlos a ustedes dos, ¿no? Que no sé si que se conozcan en persona, no sé si llegarán a conocerse, ojalá que sí, pero pues un poco la idea de esta reunión es dos personas que de alguna manera yo siento que tienen intereses en común, pero que pues por la evidencia de sus trabajos parece que van por caminos paralelos, ¿no? Y el fondo de esta junta es la idea de lo difícil de explicar, ¿no? ¿Qué cosa puede ser lo difícil de explicar, así en abstracto? Y a partir de eso establecer un diálogo y que se conozcan. Bueno, te Ya, escucho. tiro al aire, ahí al vacío. Mm. Digo, lo primero que me viene a la mente cuando dices qué es lo difícil de explicar, creo que es, partiría por lo obvio. O sea, creo que no hay nada más difícil e imposible de explicarle a alguien que lo que uno tiene por obvio, ¿no? O sea, lo que uno da como punto de partida hacia todo lo demás, ¿no? Por ejemplo,
cuando uno, el sentido del humor, por ejemplo, ¿no? Es decir, son las cosas que se explican y justamente se marchitan, ¿no? Un poema, ¿no? Bueno, se puede analizar, pero explicar, ¿no? Me parece que también hay, a veces la explicación puede atentar contra la realidad de lo que uno trata de explicar, ¿no? Justamente como si en lo obvio, ¿no? Pues parece que lo tienes, ¿no? Y que en el momento de explicarlo lo traicionas, ¿no? Sí, lo conviertes en otra cosa, ¿no? Cuando uno cuenta un sueño, ¿no? Evidentemente no, sabes que no tiene nada que ver, ¿no? En el sueño tienes todo el tiempo que estás diciendo, bueno, pero no era así, pero tampoco era esto, pero eras tú y no eras tú, ¿no? Lo obvio, o sea, creo que lo obvio además puede llevar a la desesperación cuando le tratas de explicar a alguien lo que para uno resulta obvio. Tal vez por ahí podría empezar, por lo obvio. Sí, me interesa mucho lo que decís, porque yo lo relaciono con las preguntas, ¿no? Ahora está muy de moda hacer de cuenta que alguien pregunta algo como si no supiera la respuesta y solo pregunta porque ya tiene una opinión formada. Entonces, yo que he tenido siempre mucha pasión por la enseñanza, mi esfuerzo y por la literatura, ¿no? Esto es lo que cuando vos acudís al poema, eh, cuando hacemos una pregunta que ya tiene una respuesta porque sabemos la respuesta, entonces toda nuestra tarea es interrogar aquello que abre ahí donde creíamos que no había nada que abrir, ¿no? O sea, lo obvio, esto es así. Y, y además es lo que tenemos enfrente y que seguimos teniendo enfrente. Y me parece que es además lo que empieza como a ponerse en duda. Todos creemos que estamos de acuerdo, no sé, en la arete, en la belleza, en lo bello y lo bueno, ¿verdad? Todos queremos que todo sea lo bello y lo bueno, por ejemplo. Y, y de pronto eso empieza en duda cuando hay que explicar, cuando hay que explicar por qué, cuando hay que explicar que algo es bello. ¿No lo ves? Bello. ¿No ves? Veo, tengo muy presente una foto que acaba de publicar Mario en Facebook con un desfile de unos trajes bellísimos y que de pronto hay que volver a explicar si eso es bello o no. De pronto en mi país hay que volver a explicar o digo, es indigno tener que explicar que la vida del otro importa. Entonces, y lo destruimos cuando lo queremos explicar. Porque tener que explicar eso pone en duda el valor, ¿no? ¿No? Exactamente, creo que oscilamos justamente entre esas dos cosas, ¿no? Entre las falsas preguntas o las preguntas retóricas, ¿no? Cuya respuesta antecede a la pregunta, ¿no? Y que básicamente lo que se busca ahí es una especie de confirmación más que una indagación, ¿no? Preguntas que destruyen, que socavan, ¿no? Aquello sobre lo cual se pregunta, ¿no? Y también, digamos, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, ¿no? Pensaba, quizá, digamos, la belleza, ¿no? Solía ser un consenso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y creo, bueno, digamos que ya llevamos más de un siglo, ¿no? O dos, ¿no? Cuestionando justamente ese consenso, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con cuestiones físicas, corporales, ¿no? ¿No? ¿Qué se consideraba un cuerpo bello y qué no se considera un cuerpo bello en este momento? Que también a veces
cuando uno tiene que explicar demasiado ciertas cosas, es que justamente tal vez ese estatuto que les daba como razón, como la belleza, tal vez, digamos, ¿no? Que sería como una especie de cohesión en un lugar donde todos podíamos estar de acuerdo en algo, es como un síntoma de que eso se está agrietando, ¿no? De algún modo u otro, ¿no? En cuanto también, me gustó mucho lo de las preguntas que de algún modo destruyen. Quizá también a veces al que las formula pensaba un poco en la idea de la adivinanza, no del enigma, ¿no? De la esfinge, ¿no? ¿No? O sea, que formula un enigma, ¿no? Y cuando alguien lo resuelve, la esfinge cae, ¿no? Se destruye, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero que justamente el enigma, a diferencia de otro tipo de preguntas, ¿no? O sea, como la adivinanza, ¿no? Que ahí sí es obvio que la respuesta antecede a su propia formulación, ¿no? Una adivinanza, ¿no? Está cifrado dentro, ¿no? La respuesta ya, ¿no? Como que da pistas. En el enigma no existe una respuesta previa, ¿no? O sea, el enigma admite cualquier respuesta siempre y cuando la puedas justificar, ¿no? Aquí venimos justamente un poco, ahí se une un poco lo que decía, ¿no? Cuando uno tiene que dar explicaciones es que algo se está rompiendo en algún sitio, ¿no? Entonces, el enigma, si lo argumentas, ¿no? Se sostiene, o sea, se lo puede sostener, digamos, no hay una respuesta que lo anteceda, ¿no? La respuesta siempre es posterior al enigma, ¿no? Me imagino que un koan operará también de alguna manera menos racional, obviamente, pero también tiene que ser una respuesta que no anteceda la manera de responder a un koan, ¿no? O sea, si no es un ejercicio meramente racional, ¿no? Tiene que ser un descubrimiento, ¿no? Una iluminación. No, en realidad, si no es un ejercicio de poder. Creo que es ese. Si cuando vos haces una pregunta que tiene una respuesta correcta, lo que estás haciendo es coaccionar, ¿no? Cuando tenés que convencer al otro, siempre el que tiene que convencer es porque está en una posición subalterna. En cambio, creo que la introducción del enigma es hacia donde vamos, hacia construir o encontrar enigmas allí donde parecía que ya estaba como cerrado, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Me parece que eso también, digamos, qué es lo que importa y lo que no importa. Eso es algo que para mí es, eh, es el motor de muchas cosas que he hecho en el último tiempo. Es lo que me interesó del único libro que leí tuyo, que es Escribir con caca. Me pareció eh, me pareció, me interesó por no ser metafórico, digamos, porque estás hablando de lo que estás hablando y porque me di cuenta que un poco eh, era el trabajo que a mí me interesaba hacer. Digo, yo trabajo con papeles que la gente descartaba. De hecho, convencí a Mario de que aquello que estaba eh, en, en lugares de descarte lo traiga, que no es lo mismo que aquellos escritores de Valéry, por ejemplo, fabricaba sus manuscritos para vender una vez que se hizo famoso. O sea, no es lo mismo que el escritor, no voy a dar nombre, pero hay escritores que organizan para la posteridad, eso es otra cosa. Sino buscar o lo que estaba descartado, lo que era de descarte, lo que parecía que no importaba, y con solo un gesto de ponerlo en otro lugar, de moverlo, se abre el enigma, porque yo no voy a buscar en esos papeles eh, una verdad oculta o algo que yo sé, así como cuando vos, por lo que recuerdo, no lo releí recientemente, lo leí hace 1 o 2 años, pero no es que vas a decir, ay, no, porque en realidad era valioso, no, 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 escribía con caca y lo que escribía era así, así, y es de eso, y eso es lo que lo convierte en un enigma,
Porque el enigma ahí es, bueno, pero eso es valioso porque lo miramos con atención y porque nos importa. Eso que parecía que no importaba, importa, ¿no? Porque me parece que eso es lo necesario. Y digo, por el Congreso de las Cosas Difíciles de Explicar podría convocar a astrónomos o a, ¿no? A gente que hable de matemáticas o hablar de los agujeros negros, o ver de las llamadas ciencias exactas, ¿no? Que también están llenas de paradojas y de enigmas, pero si convoca a gente del terreno de las artes o del pensamiento social, ¿no? De lo que podemos llamar las humanidades, si queda algo o de las, no sé, ahora tal vez habrá que llamar de las poshumanidades, no sé, eh, creo que es por eso, porque lo que, y ahí tenemos algo difícil de explicar, ¿por qué esto me importa tanto? ¿Por qué me importa tanto eh, este ser y no me importan todos los seres de la misma manera, ¿no? Desde, desde un perro, una persona, una planta, los microbios que habitan mi cuerpo y con quienes convivo, ¿no? En donde se empieza, que creo que eso es el movimiento que está sucediendo, que es que lo que se empieza a mover es qué cosa es lo que nos importa y quién decide qué cosa es importante o no. Antes era indiscutible, ¿no? Los cánones de belleza, ¿no? Había un cuadrito y había que ser así asado. Y era hermoso porque ninguno, por ejemplo, encajaba, ¿no? Este, entonces, pero había algunos que encajaban menos que otros. Y en cambio, tal vez sea solo, o sea, un movimiento, uno puede inventarle razones, como decís vos, uno puede inventar razón, uno puede inventar la adivinanza después de que tiene la pregunta, después de que tiene la respuesta. Esto cambió. Entonces le buscamos las explicaciones, ¿no? Pero sigue sucediendo con, bueno, con escrituras, ¿no? ¿Por qué esta hoja es magistral y esta hoja que habla del mismo tema y que está bien es descartable? ¿No? Porque esto nunca va a ser descartable. Yo puedo asegurar que nunca va a ser descartable, aunque no sobreviva para comprobarlo, ¿no? Pero hoy eso es de ninguna manera, no es biodegradable, eso no se va a descartar. Y la misma hoja de este lado lo es. Entonces, ¿qué es? Y de pronto decir, bueno, ¿y esto lo puedo preservar? Lo quiero preservar, ese es el gran problema de los archivos, ¿no? ¿Qué guardo y qué es lo que tiro? Porque no hay espacio infinito y porque lo que guardamos tiene que ver también con lo que dejamos de guardar. Y las personas que miramos tiene que ver con las personas que dejamos de mirar. A mí hay una cosa que me impactó mucho en una de las eh, marchas el 8 de marzo. En Argentina se arman marchas mujeres, lesbianas, trans y disidencias, ¿no? Y son bastante concurridas. Y a mí hay ahí un canto que a mí me impactó mucho, que es, señora, señor, no sea indiferente, les matan a las trabas en la cara de la gente. Entonces, las trabas, ¿no? Son los travestis. A mí la primera vez que lo escuché me impactó porque lo que decía es, no se haga que no lo ve. Eso sucede en la cara de la gente. Entonces, ¿por qué eso es como que no se veía, ¿no? Entonces, porque lo que reclama esa consigna es que las trabas sean gente, ¿no? Eso es dar ciudadanía.
pero de lo que me interesa ahora no quiero hacer una reivindicación que ya está hecha, ¿no? Que ya está hecha y que ahora está novia, pero lo que quiero decir es que ahí no había una cosa oculta, secreta, misteriosa que hubiera que develar. Eso fue lo que me golpeó a mí. Es que el marcar que es a la vista de todo el mundo, que es como en la introducción que nuestro anfitrión, tal vez no sé si quiere intervenir, dijo que son cosas que siguen sucediendo, que no es, ay, cuando antes pasaba tal cosa, no, sigue pasando todo lo mismo. En eh, lo que me parece que está cambiando es que algunos empezamos a decir, bueno, queremos mirar esto, ¿no? Que antes pasábamos por al lado y no se miraba. Entonces queremos mirar esto. Esto tiene que estar acá, tenemos que verlo en su dificultad de explicar, porque si yo lo explico, estoy absolutamente, creo que ese sería la premisa de la conversación de hoy, que si lo explicamos, lo disecamos, ¿no? Entonces Ya es como deja místico esto. ¿eh? Ya tiene que ver con la mariposa y el fuego, ¿no? O sea, si explico a Dios, ya no hay Dios, no sé, como ya casi mística la conversación. Y quería llevarlo a un plano así totalmente concreto, que tiene que ver con esta idea de que lanzaron los dos, ¿no? De que pregunto porque ya sé, ¿no? Y que tiene que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo a jugar con la inteligencia artificial que solo me contesta cuando yo sé lo que le estoy preguntando. O sea, es muy, muy raro cómo funciona, porque se equivoca todo el tiempo. O sea, yo no sé ustedes dos, si son maestros, yo no sé si Luis Felipe volverá a ser maestro o será maestro, no sé, o yo también ser maestro. No, yo creo que es fácil, porque si uno pregunta, le van a dar una respuesta falsa. Pero si uno pregunta sobre algo que ya sabe, uno va a refutar y se va a enterar. Entonces yo me voy enterando de cosas que no sabía, ¿no? No sé, estuve discutiendo sobre Crimen y Castigo, ¿no? La otra vez, peleándome con ellos, ¿no? O sea, no, es que sí, cometió un asesinato, ¿no? Cometió un crimen. Entonces digo, no, no cometió un crimen. Ah, no, sí, perdón, disculpa, sí, cometió dos, ¿no? Porque mató también a la hermana de la prestamista. Pero de pronto me da toda la historia, el nombre, etcétera, de la hermana de la prestamista, ¿no? Que yo jamás sabía. Entonces, sí me explico cómo sabiendo, pregunto y me entero de cosas aleatorias, ¿no? En las cuales yo nunca hubiera reparado si no fuera porque hubiese entrado a preguntar a esta máquina a la cual yo no tengo ninguna confianza ni me interesa, es como un juego nomás, para perder el tiempo, de alguna manera, no sé. Y luego también empieza un debate moral, ¿no? Entonces yo empiezo a un debate moral de cuando Sonia deja todo, ¿no? Abandona para irse detrás de Raskolnikov, ¿no? A, a la colonia penitenciaria, ¿no? A Siberia. Claro, pero entonces digo, bueno, pero entonces tampoco es tan buena ella, porque abandonó a toda la familia, dejó de ser prostituta, y ahora la familia se va a morir de hambre, ¿no? Y el padre alcohólico, ¿de qué va a vivir? Entonces, entonces ahí empieza todo, ahí recién comienza mi conversación, ¿no? Con este aparato, pero es porque yo ya sé, ¿no? Si yo fuera, no sé, un estudiante que no qué es crimen y castigo, me decirá, ah, sí, no sé, me dice tres cosas y punto, ¿no? Sí. Sí, parece. Me parece que es muy bajo lo que estoy diciendo, ¿ah? No, no, yo la probé una sola No me vez. interesa tampoco, pero bueno, sí. No, no, yo la probé una sola vez, pedí que me escriba una carta de despedida y a ver qué salía, y me sorprendió la velocidad con que aparecía una serie de tópicos esperados, y me parece que lo que hace es, bueno, en la única experiencia que yo tuve es reafirmar en en la idea que uno ya tenía antes, ¿no? Y en la moral o el tipo de moral que uno le proponga.
porque como decís vos, se acomoda a lo que cada uno vaya armando. O sea, lo que tiene no sé, me parece que la inteligencia artificial es una gran prótesis como lo fue en un momento la producción en cadena, ¿no? Entonces ahí, digo que la industrialización, la revolución industrial en otro nivel. Estoy hablando sin haberme puesto a investigar eso, pero ahí hay un problema que, por lo menos en la manera en que a mí me afecta, que eso trabaja con cosecha de datos, ¿no? Entonces, los grandes cosechadores de datos, la minería de datos, lo que va a hacer es reafirmar, o hasta ahora lo que está sucediendo, y eso se ve en las redes, digamos, quiénes son los que hacen minería de datos, Google, Facebook, todo eso, ¿no? Y hemos visto que lo que hace es afianzar lo que, desde mi punto de vista, son las peores ideologías, ¿no? Que son como la exclusión, el reafirmar esto. Vos sabéis que, bueno, yo hablo siempre desde mi experiencia de trabajo, que es la experiencia de trabajo con papelitos, con archivos. Y a mí me parece que en contra de esa minería y cosecha de datos es importante pensar los trabajos de las recolectoras, como es la Gallus, la película de Agnès Varda, no me sale, no recuerdo el nombre Los en cosechadores y yo, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, pero no es cosechadora la palabra, bueno, recolectora, vamos a decirle, ¿no? Que son los que toman lo que queda, el margen, por eso bueno, vuelvo a la caca, digamos, los desechos, lo que está como en el borde de las leyes, lo que no fue contemplado por la aldea o que se ha dejado para que vayan y junten y miren y busquen aquello que no encaja en sus formas, ¿no? Y que no está tampoco como oponiéndose no son trabajos de vanguardia, digamos, y, y ir, por ejemplo, en la red y buscar, o sea, comparemos lo que puede hacer inteligencia artificial con lo que puede hacer un artista que va y elige imágenes, incluso de la red, ¿no? Y toma una curaduría personal. eh, no quiera ir a Barbour, ¿no? Porque es como lo más elemental, pero lo que estoy pensando es creo que todos hacemos ese trabajo eh, de los paneles que hizo Avi Barbour en, eh, en nuestros propios intereses. Entonces, lo que tiene de interesante, vuelvo a decir, de la inteligencia artificial en el ejercicio en que vos decís, en que vos señalás, es el que puede traer, buscar elementos aleatorios, ¿sí? Ah, yo no me acordaba que llegaba hasta acá y hasta acá y hasta acá. Pero no, sino junto con eso, ¿qué es lo que voy a elegir? ¿Qué es lo que voy a elegir para mirar, no? Para decir, bueno, pero el padre quedó solo, el padre alcohólico quedó solo, y la inteligencia artificial te puede decir, ay, pero mirá, cuando decía tal frase, resulta que nombró a un amigo de la taberna y a lo mejor ese amigo ya le dio, ¿no? O sea, pueden haber otras cosas. Pero, no sé, me parece que el problema con esto es que decide algo que parece inapelable por la cantidad, ¿no? Bueno, yo recolecta tanta cantidad de datos que entonces es inapelable. Y en verdad a mí no me interesa, entonces me interesa el dato chiquito que encontré yo o que encontró mi amigo, no sé, Luis Felipe, ¿qué pensás? O sea, creo que está muy interesante el planteamiento, ¿no? Digamos, es posible conocer algo que uno no sepa. Pensaba, cuando uno tiene que ir a una biblioteca, ¿no? ¿Qué libros sacas, ¿no? Probablemente hay una cantidad de libros ahí que desconoces, pero tú vas a pedir libros sobre determinadas
cosas. Tendrías que saber antes, porque si no, te pierdes un poco en una biblioteca. Si es de estantería abierta, puede intervenir algo que es el azar, ¿no? Que te tropieces, que tú vayas al estante y saques el libro de junto, como me gustan las librerías de estantería abierta, pero si son de estantería cerrada y tienes tú que pedir el libro, es muy difícil que llegues a lo que no sabes, ¿no? Que creo que sería un poco lo que se queda planteado un poco en los dos, cuando tú dijiste aleatorio o cuando Mario decía, bueno, pero me dijo algo que yo no me había fijado, ¿no? Bueno, probablemente sí, pero ya está dentro del marco de lo que conoces de algún modo, ¿no? O sea, me sorprende más a veces el algoritmo cuando me dice cosas de mí que no sé o me asusta, ¿no? Casi como si fuera un oráculo, ¿no? El algoritmo ahí que te salen anuncios de cosas extrañísimas o cosas que habías apenas pensado, ¿no? Pero tal vez que yo lo pueda reconocer como una señal es porque ya había algo en mí que de alguna manera lo sabía, ¿no? De pronto dice, ay, ¿cómo saben que me quiero ir de vacaciones a Turquía, ¿no? O sea, no se lo he dicho a nadie y me empiezan a aparecer puros anuncios de vuelos baratos a Turquía. Y dices, qué terror, o que uno sea tan predecible, ¿no? Es decir, o sea, que sea tan explicable yo, ¿no? ¿Qué inteligencia es esta, ¿no? Tiselli, un escritor, pensador mexicano, sobre cuestiones así cibernéticas, de electrónica, creo que le escuché una vez decir que la única inteligencia, bueno, hablando de poesía electrónica, ¿no? Que el verdadero poema electrónico no es aquel que se hace pues, como suelen hacerse las máquinas poéticas, ¿no? Desde el sombrero o la bolsa dadaísta, ¿no? Es decir, sino cuando hay una especie de conciencia, ahí podríamos hablar de una especie de inteligencia, ¿no? Y él decía que las primeras señales de conciencia de las máquinas eran los errores no previstos, ¿no? Cuando tu pantalla se queda congelada sin razón alguna, cuando la computadora hace algo que no tendría que estar haciendo, ¿no? Ahí sería el momento donde estás viendo a lo mejor el nacimiento de una especie de inteligencia, ¿no? Digamos como una especie de conciencia que aprendió algo y lo empezó a hacer distinto o descubrió algo que podía ser algo que no podía ser antes, ¿no? Eso me parece súper inquietante. Cada vez que mi computadora está viejita, entonces cada vez está más inteligente, ¿no? Porque me hace una cantidad de errores que digo, o sea, voy a acabar como de odisea del espacio, ¿no? A ver qué me hace la computadora un día, ¿no? Y pensaba también, digamos, bueno, claro, es decir, ¿qué puede uno conocer a través de un sistema que se presenta como una suerte de inteligencia? Y pensaba yo en las mancias y los oráculos, ¿no? Por ejemplo, que también, de algún modo, ¿no? Sería como, siento que cuando Mario fue a charlar con la inteligencia artificial, a veces también es lo que uno hace cuando recurre a un tipo de arte adivinatoria, ¿no? Que tienes una pregunta, ¿no? Y quieres una respuesta que no sea la tuya, pero de alguna manera a veces la respuesta es la tuya, ¿no? O sea, que te ayude a llegar a tu propia respuesta, a llegar a algo que tú pensabas que no sabías, pero ya sabías, ¿no? Que te haga visible lo que sabías, ¿no? A lo mejor el sentido es más platónico, o sea, del que el conocimiento ya está dentro de uno y hay que sacarlo, bueno, socrático, digamos, que hay que sacarlo a la luz, o no sé, pero pensaba, ¿cuál sería la diferencia que habría entre un arte adivinatoria para que funcione como tal, ¿no? Y la inteligencia artificial? Creo que siempre es la incorporación del accidente, ¿no? Del azar, ¿no? O sea, tiene que haber algo azaroso que irrumpa, una fuera que irrumpa, para que no seas del todo tú, nada más tú, aunque al final eso lo vayas a interpretar desde lo que tú eres y lo que tienes, ¿no? Pero es como una conjuración del accidente, ¿no? Un dado es una conjuración del accidente, las monedas de I Ching son una conjuración del accidente, revolver las barajas del tarot es como una conjuración de esa otra edad, que uno está esperando que lo otro, lo que no es uno, para que uno pueda conocer, digamos, lo que no sabía, irrumpa ahí
y te obligue a ir a donde no irías, a donde no llegarías tú solo, ¿no? O sea, creo que eso sería una manera como de tratar de utilizar otros sistemas, ¿no? Pero que tienen que incluir justamente esa suerte de otredad, azar o como se le quiera llamar, ¿no? Eh, Me parece que en todo tu desarrollo hay algo que es súper interesante. Qué lindo que nos encontramos, Mario, qué suerte. Creo que hay algo que es muy, muy interesante porque vos no lo pensás como, no pensás solo en la inteligencia artificial, solo en lo que hace el poeta, digamos, sino en lo que sucede en el accidente que es en el encuentro, porque le, creo que esa es la clave y eso es lo que engancha con lo que importa, lo que no importa, lo que no dejamos ver o lo que se ve, porque lo que a mí me preocupa, digamos, lo que me preocupa realmente es que en, eh, en estos desarrollos de inteligencia artificial que ponen el centro en una sola cosa, que es la inteligencia artificial, lo que necesitan es una desmaterialización. Lo que hacen es borrar, negar lo que es el cuerpo, lo material. Esto es lo que yo decía antes en la cara de la gente, ¿no? Entonces, solo eso, digamos, la minería de datos, lo que necesita es homogeneizar para poder cosechar. Todo lo que sea minería, todo lo que sea en grandes cantidades, lo que necesita es homogeneizar. Y lo que siempre interrumpe es una materialidad de un cuerpo, cual sea el cuerpo de la escritura, cual sea el cuerpo. Lo que interrumpe es lo que interrumpe es eso, es tomar en cuenta ese cuerpo, esa materialidad. Entonces, creo que, y también el planteo que dice Mario, bueno, yo voy, pero voy a hablar de algo que puedo hablar y ahí me entero de cosas nuevas, porque si voy, le pregunto algo que no sé, me hace una pavada, ya sé que es como tener un diccionario más fácil de consultar y punto. Entonces, eh, me parece que en lo que estamos como trabajando, otra vez yo siempre voy y vengo con lo que me interesa, ¿no? En qué cosas son las que importan y que lo que sucede, sucede cuando no es de un lado ni del otro, no sé si se entiende, cuando no está en un campo o en el otro, sino que eso sucede justamente en el encuentro. O sea, la pantalla se tilda y aparece el poema porque hay alguien que está usando esa computadora que falló. Entonces, esa computadora que falló es lo que se hace, digamos, es lo que se aprovecha, pero a su vez sin esa computadora eso no sucedía, ¿no? O sea, me parece que lo interesante es eso, no sé, y pensaba en, no sé, en todas estas cuestiones que a veces se intentan borrar. eh, Se escucha bien, ¿no? Porque yo acá tengo algunos problemas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias. Eh, Digo, cuando, no sé, estaba pensando en la gente en las granjas de bitcoins, ¿no? Resulta que la gente que mina las monedas, ¿no? Las monedas digitales y que consumen en un día la cantidad de electricidad que consume un país mediano, ¿no? Entonces, eh, el problema es cuando pasamos de ese lado o cuando queremos, o del otro lado, recuerdo una vez que yo me puse en un navegador que no registraba ninguna de mis búsquedas, me quise hacer como la muy segura. A los 10 minutos estaba pidiendo a Google que vuelva y me espíe de nuevo porque cada cosa me daba un trabajo infinito. Entonces, realmente yo no iba a poder guiarme, yo no iba a poder estar en esa selva de información si no había alguien que me convirtiera en un algoritmo. Entonces, me parece que el truco ahí, y ahí está para volver lo difícil de explicar, es
quedarnos en esas agencias entre lo corporal y el algoritmo, digamos, por llamarle, porque la inteligencia artificial es un algoritmo más complicado que yo sepa, ¿no? Más el que tiene más datos. No sé si se Pero lo define. maravilloso de todo esto me parece, más allá, hemos ya caído en otra, yo lo propuse, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, etcétera. Apareció la computadora que falla, que está vieja, el algoritmo, etcétera. Pero yo Que las creo que preferimos. más allá de eso, yo lo puse, pero hay que salir de eso porque sucede. Sí, nada de eso también sucede. Entonces me gustaría ambos que provienen de la época analógica, saber qué es lo que están haciendo actualmente con eso que sucede pese a las circunstancias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pese a la tecnología, pese al algoritmo, ¿no? O sea, hay una esencia ahí, ¿no? Que es difícil de explicar, ¿no? Que poco a poco nos vamos acostumbrando en esos últimos 20 años, no, no es tanto, ¿no? Son 20, 25 años, ¿no? De entrar en el mundo digital, pero nosotros hemos trabajado, la esencia de nuestro trabajo no está ahí, ¿no? Estaba antes. Y cómo, pese a la no existencia de eso, va a seguir sucediendo. Es lo que yo pienso como algo inexplicable, ¿no? ¿O no? No sé. Pues, o sea, creo que quizá tal vez una de los peligros, bueno, no los peligros, de algo que me ha molestado un poco, digamos, de todo este asunto de la googlización del pensamiento, es pensar que todo se puede explicar, ¿no? Creo que ese es como no, sí, de pronto digo, a veces son útiles, ¿no? Digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los tutoriales de YouTube de cómo hacer algo, ¿no? Yo he recurrido a ellos, ¿no? O sea, para cosas absurdas, ¿no? Pero generalmente son cosas absurdas por ejemplo, de cómo sacar un cordón de un pantalón que se le fue, ¿no? Entonces ahí te dicen, con un ganchito, mételo y sácalo por ahí, ¿no? Para mí es algo, ¿no? Pero generalmente lo que te tiene en esta lógica de tutorial es que todo es fácil de explicar, ¿no? Y lo decía porque hace poco me pidieron unos textos, ¿no? Para una publicación norteamericana, ¿no? Y básicamente lo que pedía el editor era que yo explicara, ¿no? Que el lector pudiera sacar lecciones de o sea, cómo escribí tal cosa, ¿no? Y yo trataba de decirle, pero es que no sé, digamos, ¿no? Es decir, yo no sé, es decir, no sé cómo se les pasará a ustedes, pero, no sé, pero cuando termino de escribir un libro, se me olvidó cómo se escribe un libro, ¿no? Es decir, yo no sé, o sea, para empezar a escribir otro libro, no lo sé, digamos, ¿no? Quizá a Mario menos, le pasa menos, pero a mí, de pronto es como si no hubieras escrito nunca. Luego, ya cuando estás en la escritura, ya te recuerdas tus mañas, incluso te estorban y cosas así, pero hay una parte ahí que de pronto se me olvida, ¿no? Como, ¿cómo se hacía esto, ¿no? Y es como tener que volverlo a aprender, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. O sea, yo no podría hacer un tutorial en YouTube de cómo escribir un libro, ¿no? No sabría cómo hacerlo, ¿no? Eso es algo que para mí es muy difícil de explicar, ¿no? O sea, cómo se escribe un libro, ¿no? Y sobre todo, como decías tú al principio, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿por qué hay una página que tiras y una página que guardas, ¿no? ¿Por qué, no? De pronto sientes que ahí hay algo y en otra que también está llena de palabras, no hay nada, ¿no? ¿Cómo explicas eso? A veces ni siquiera es para mí más que un conocimiento, una sensación, ¿no? Una sensación física para retomar el cuerpo, ¿no? Lo percibes con el cuerpo, con el cuerpo, es una especie de vibración que te hace sentir que ahí hay algo que funciona, quién sabe por qué, pero hay una energía que fluye, o hay algo, ¿no? Es como, sí, como una energía que fluye, ¿no? Decía Clarice Lispector, ¿no? Que ella, más que escribir, hacía diseños electrónicos, ¿no? Que ella a veces ponía la mano en la bocina
para escuchar la vibración de la música que salía de las bocinas de su aparato de sonido, ¿no? A veces siento que escribir, a veces uno pone como la mano ahí en el lenguaje y más allá de lo que diga, siente si vibró bien o no vibró bien, digamos, ¿no? Pero es justamente como un saber no racional, curiosamente, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? O sea, si me pides, te puedo describir un poco la sensación, pero no sabría explicarte por qué me parece que este vibra bien y esta otra página no vibra bien, ¿no? Mm. Sí, y a mí lo que decís me volvió a traer a lo de la inteligencia artificial en este sentido, que creo que más que el tema, y también y está mucho en Mario, y también solo por el título, es como que el truco es aprender a olvidar, ¿no? Porque lo que nos aterra de las redes es que a veces no hay derecho al olvido, que todo puede aparecer, todo aparece en presente, ¿no? Todo aparece como igual. Y me parece que ahí cómo desaprender es lo que, lo que más, lo que funciona, y ahí viene un poco el trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que más me han interesado últimamente es el trabajo de una chica, una estudiante que para empezar su tesis, la va a empezar con un tesoro que le entregó su abuela, que es un sobre de plástico con cierre, en donde guarda, creo que eran 8 piezas de papel que ella reunió a lo largo de 70 años. Entonces, cuando supo que su nieta estaba trabajando con archivos y todo, dijo, tengo algo para darte. Y lo interesante es que que no es un lugar donde ella guardó todo, sino ponerle ahí una carta de cuando lo que fue su novio, le escribió, un recorte del periódico, otro recorte, y lo interesante es que son, creo que, 11, o sea, si fueran 2 carpetas así, no interesarían. O sea, la obra es como a lo largo de la vida esta mujer conservó como un tesoro eso, y se lo entrega a la nieta, que no a la hija, ¿no? Entonces, me parece que esa es la vibración de la que hablas, y es donde encontramos eso que obviamente, ahí volvemos, obviamente qué estúpido pensar, buscar una explicación a por qué guardo eso. Lo interesante es meterse con esas corporalidades, con esas piezas tan diferentes, una mano, otra es un recorte de diario, otra no me acuerdo qué era, eh, ninguna escrita por ella, pero en todas hay alguna referencia a esta mujer, que es una mujer que sufrió de polio, o sea que tenía dificultades de movimiento importantes, y que además campesina. Entonces, lo importante es cómo funciona eso, lo que hace porque no sé, si tomara eso para hacerle el monumento a la abuela que sufrió tanto en la vida, bueno, muchas gracias. Pero lo interesante es cómo eso hace vibrar, ¿no? Para retomar, y conecta con distintos momentos y reconstruye historias políticas, culturales, artísticas, de un lugar en La Pampa que parecería no tener historia, ¿no? Y aquí entonces aparece el misterio, en lo difícil de explicar, que nadie sabe por qué esa señora guardó eso. O sea, por qué eligió, por qué editó así su vida. y la, Ese sería el quid, no. no, y la preocupación no tiene que ser responder por qué lo hizo, sino el misterio de cómo eso Funciona. funciona. ¿Tú qué dices, Luis Felipe? Creo que ahí se construye el misterio, en que esos papeles funcionan.
funcionan y construyen algo, ¿no? Estoy fascinada con eso. Sí, pero se basa en un no explicable, ¿no? Sí, sí. Sí, el encuentro fortuito, ¿no? Entre un paraguas y una máquina de coser en una mesa de vivisección, ¿no? O sea, Claro. los famosos versos de Maldoror, ¿no? ¿Por qué de pronto hay cosas que no tendrían por qué tener una conexión y coinciden, ¿no? En un momento y generan un sistema, ¿no? Un sistema, o sea, no previsto, parecería, ¿no? O sea, Y ¿no? vibra hoy, porque el tema es que podría no Se ser, no activa, se ser activa. nada, claro, se activa. En realidad, de hecho, esto lo segundo, primero fue la otra abuela y le llevó cosas más, los libros de cocina que se había copiado, digamos, cosas más tradicionales para, ay, acá está la historia del pueblo y acá está esto. Y esto, que es como lo inexplicable, o sea, yo quiero que tengas esto, y es lo inexplicable, porque no había, eso no estaba acompañado que es importante por esto, por aquello, no, esto me parece que está ahí y que es eso, es que lo que va a seguir estando y que también es lo que hace que surjan cosas que ya estaban y que estuvieron desde antes, pero que de pronto eh, no eran miradas, me parece que es eso, y que eso es lo que está cambiando, qué miramos y por qué guardamos eso que en su momento no significaba nada, solo hoy significan algo, porque haberlas visto en ese momento era un recorte. Un recorte. ¿Será por eso que Luis Felipe cada vez que publica un libro nadie sabe de qué va a ser? Sí, porque yo tampoco, yo nunca sé de qué voy a Es escribir, así estoy como, así, vamos a ver qué viene, nadie tiene la más remota idea. ¿no? Pero me parece que en esta cosa o sea, de los papelitos, los 8 documentos sabrosos, es un enigma, ¿no? Y la respuesta es posterior, ¿no? O sea, porque no había explicación anterior, o sea, no había un proyecto de parte de la señora de hacer algo, ¿no? Y justamente lo que le da a su nieta es un enigma, ¿no? Exacto, ¿No? O sea, exacto. que, pero que solamente, que es interesante, solamente a veces podemos reconocer como tales, ¿no? Como si tuviéramos una especie de radar, y hay cosas que no entran en nuestro radar de atención, por decirlo de esta manera, ¿no? O sea, que no nos, incluso, ¿no? Es decir, hay una especie de cuestiones que podrían parecernos no literarias, que en otro momento se activan como literatura y que durante siglos eran otra cosa, y en ese momento parece que dicen algo una sociedad o un mismo autor dice cosas distintas, ¿no? En momentos determinados, ¿no? Y se le O aprecia las, por cuestiones distintas, ¿no? o las palabras cambian de sentido y empiezan a tomar sentido años después, pero en realidad cuando el autor los escribió siempre hay, yo tengo muy presente el comienzo del Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig, porque la novela empieza, a ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Entonces, obviamente, cuando Puig escriba, se le ve que algo raro tiene, la teoría queer no existía. La palabra queer no existía. El concepto de lo queer no existía. Sin embargo, ahí hay un personaje que es absolutamente queer y me parece eh, que son esos radares y esas cosas que, digo, por eso es un enigma, porque yo puedo leerlo y estoy autorizada a leerlo en clave queer, porque a mí no me interesa si el que lo escribió en ese momento, o sea, es más significativo si en ese momento no significaba. Por eso si en la escritura de los libros, estamos como con las preguntas, yo puedo tener yo he escrito algún libro con mi tesis doctoral, digamos, he escrito libros más académicos. Del que estoy orgullosa es del libro de la vieja, porque es donde puse todo aquello que no estaba, que de verdad pienso, que mis comentarios en la clase, es todo aquello que no estaba previsto de ser escrito, que no tiene como por ahí, y me parece que no tiene por ahí un formato tan académico y que me parece que es en donde se pueden formar las cosas, ¿no?
sin Como leer renegar. agujeros, como el libro Leyendo Agujeros. Ah, que nunca te dije, Luis Felipe, que No, Tamara Kamenzain me dijo que era uno de sus libros preferidos. Yo no sé si te lo conté. Pero justo la última vez que la vi me habló de ese libro que lo estaba justo, no sé cómo lo consiguió después de tantos años, pero leyó así como 20 años después de haber sido publicado, 15 años después. Estaba muy conmovida. Muy contenta, digo, no sé, conmovido es ahora que piensen que Tamara leyó ese libro. Pero es eso, ¿no? Leer agujeros de alguna manera y en eso tienen mucho en común ustedes dos, ¿no? Ese como buscar en lo donde no se debe encontrar, no sé, tal vez, no sé, pues. Sí, y creo, o sea, retomando un poco lo que se estaba diciendo, es que también a veces, ¿no? Uno nunca sabe para cuándo se está escribiendo algo, ¿no? Es decir, creo que vimos muchísimas de los textos que trataron de explicar la pandemia, por ejemplo. O sea, no recuerdo uno que realmente me ayudara a ni entender lo que estaba sucediendo. Me parecía que estaban hablando desde otra cosa, ¿no? Desde lo que ya sabían, no se estaba aprendiendo o explicando los fenómenos, ¿no? O sea, más bien estaban tratando de buscar confirmar lo que ya sabían en esto, ¿no? Ah, el fin del capitalismo. sí, Era una claro. wish list, ¿no? Y cuestiones así. Pero de pronto hay textos que volvieron a decirnos cosas, ¿no? O sea, incluso Salón de Belleza parecería que en ese momento estaba diciendo cosas para lo cual no estaba previsto que dijera, ¿no? Sí. Pasó algo muy impactante porque Salón de Belleza es un texto que yo doy habitualmente en filología hispánica, pero suele ser un texto de finalización del curso, como el último. Y en el 19, Mario, habíamos acordado que Mario venía a comienzos de 2020, entonces di vuelta el programa y programé comenzar la cursada leyendo Salón de Belleza, porque aprovechando que el escritor iba a estar en Buenos Aires. De hecho, yo estaba de viaje y teníamos pensado que Mario llegara antes y me esperara en mi casa, en cuyo caso se hubiera quedado 2 años parado en Argentina. Por último momento suspende el viaje y empezamos el curso por computadoras, leyendo Salón de Belleza y hablando con el escritor, y no había cómo podés explicar que esto no estaba programado para la peste. O sea, fue realmente, pero eso sucedió así y era muy impactante. Además, era marzo, abril de 2020, lo leímos, que eran las épocas en que 15 días más nos quedamos encerrados, pero después vemos, bueno, 2 meses más nos quedamos encerrados. Ustedes saben que en Argentina estaba prohibido salir, además. Mm. Entonces, fue justamente la manera en que ese texto se libera de su contexto de escritura, pero digamos, parecía oportunismo, ¿no? Y yo explicaba, no, miren, pero todos los años está, solo que está al final. Y ahora era para aprovechar. O sea, fue muy real. Por eso vuelvo a que, aunque somos seres metafóricos, el lenguaje siempre es metafórico, etcétera, pero en sentido estricto, eh, yo siempre digo, enemiga de la metáfora. Es decir, hablamos de lo que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, y Salón de Belleza se convirtió en una fuente de reflexión urgente sobre lo que nos estaba pasando, y mi única función fue asegurarles que no era oportunismo, que era algo que estaba pensado para aprovechar el viaje del escritor, que finalmente nos recibía bueno, nos recibió en ese momento. Fue cuando Mario puso a disposición, recuerdo que empezamos, Mario puso a disposición sus textos, eh,
para quienes quisieran leerlos, para quienes les mandaran un mail, porque yo, con respecto a esas reflexiones filosóficas que salieron sobre la pandemia, yo solía decir que Paulina Cocina, que es una youtuber que enseñaba a cocinar, hizo mucho más por la población que todos los filósofos en ese momento. Y Mario, es decir, estás en tu casa, bueno, mira, no compres demasiadas cosas en el supermercado, compra esto, esto y esto y cocinas así, así, así. Y bueno, el gesto de Mario de poner todos sus textos a disposición en un mail sin formato, una escritura interminable. Y recuerdo también el gesto de Ryuichi Sakamoto, que hizo un concierto para los eh, aislados, ¿no? Ese concierto extraordinario de piano en medio de la pandemia. Creo que esas acciones pensadas desde lo inmediato, desde lo físico, porque también el poner textos sin formato no es lo mismo que piratear los libros. Es decir, yo pongo a disposición y estar tomando en cuenta el cuerpo de la letra en este momento, creo que sobre eso después se podrá especular, más que ponerse a tratar de explicar lo que estaba pasando con la pandemia y entonces lo que va a pasar. Es ahí, ¿no? Falló porque estaban tratando de explicar. O sea, quien hizo algo acertó al modo del monje Zen, ¿no? Que da en el blanco. Quien se puso a hacer, acertó en el centro del corazón de lo que sucedía. Y quien se puso a explicar, no, me parece que... Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, cómo fallan las explicaciones, ¿no? Y justamente el acto, digamos, lo corporal, ¿no? Es, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que atina, ¿no? Como decía Lady Macbeth, el intento y no el acto será lo que nos pierda, ¿no? Y una explicación es un intento, ¿no? Siempre de entender algo, ¿no? Y ahí, pero también al mismo tiempo es muy interesante cómo a veces uno puede encontrar una explicación o algo que te hable de este momento no previsto desde otro momento, ¿no? Es decir, quién sabe para qué se está escribiendo algo, ¿no? Es decir, no se sabe, ¿no? A lo mejor alguien pensaba que estaba escribiendo para una circunstancia específica y probablemente sí, y respondía a esa circunstancia específica, pero su mayor despliegue de su potencial, ¿no? O servirá para otra cosa no prevista, ¿no? Ahí otra vez volvemos a esta cuestión como lo no Pero, previsto, ¿no? pero yo vuelvo al accidente, porque ahí lo que sucede es que si pones una cosa junto con otra, algo va a suceder. Y esa es la única certeza. No sobre qué va a suceder ni por qué, porque la explicación me parece que vuelve sobre el sujeto explicante, digamos, ¿no? Explicador. El sujeto explicador es el que en realidad lo que hace es traducir todo al pensamiento previo, al pensamiento establecido, ¿no? Como volver a traer. En cambio, si ponemos dos cosas una al lado de la otra a ver qué pasa, ahí ya no sabemos lo que va a pasar. Y esa Ahí creo que estaría el secreto del envejecimiento o el no envejecimiento, hablando del libro de la vieja, ¿no? Porque, por ejemplo, los diarios de la peste, los diarios del COVID, pues me imagino que ahora son reliquias, ¿no? ¿Quién va a leer un diario de los días del COVID, ¿no? O como sucede, no sé, con Brasilia, ¿no? Que yo creo que es la ciudad más antigua del mundo, ¿no? Con este afán de convertirse en la modernidad, ¿no? Estuve en la peor tortura, estuve 15 días encerrado en Brasilia y es la ciudad más antigua, así que dentro de esa falsa modernidad. Y también pienso en esos juegos que hubo cuando salió Twitter, con no sé cuántos caracteres nunca ha tenido Twitter, ¿no? Los caracteres, ¿no? Y la gente que intentó hacer literatura con esos caracteres, que ahora pues son piezas, ¿no? Ni de museo siquiera, ¿no? Pero se ven tan antiguas. Pero sin embargo hay algo que sigue presente, ¿no? Y vuelvo a los tiempos analógicos, digo, más allá del tiempo, ¿no? Donde se establece algo
que escapa de las circunstancias. Y quería hacerle una pregunta a Luis Felipe sobre algo que ya hemos hablado con Graciela, sobre el enigma Puig, ya que ha salido el nombre de Puig varias veces hoy. Yo siento que todavía no ha sido leído Puig. Está por leerse. Está aguardando un lector que todavía no existe. O sea, que sí ha sido leído, obviamente, tuvo su crítica, etcétera, pero la vigencia que tiene su obra, ¿no? Me parece escalofriante en el sentido de que no envejece, no, al contrario, todavía no encuentra un lector. Digo, esto que estoy aventurando, no sé, se me ocurre, ¿no? Que todavía está esperando el lector que realmente, el receptor, ¿no? Como que se adelantó, o sea, no, tampoco quiero caer en eso, se adelantó su tiempo, no, pero como que todavía no está el lector que es capaz de abarcarlo, no sé, por decirlo de alguna manera, lo que está escribiendo. No sé qué piensas, Luis Felipe, porque, y después también tú, Graciela. Sí, debo confesar con toda vergüenza que yo no soy un lector de Puig, entonces no podría decir al respecto, pero me parece fascinante esa espera, ¿no? Hay futuro para él entonces. De la espera de la espera, ¿no? A ver qué. Porque, Yo confío en eso, ¿no? No sé, Graciela. no, porque me parece que el caso de Brasilia es muy ilustrativo, porque son esos edificios que permanentemente deben ser restaurados y atendidos, y porque son tan modernos que se ven antiguos. Y la escritura de Puig pasó al radar volando bajo, ¿no? No por ser, presentarse como disruptiva, que lo fue, sino por, por como escribir como distraído de lo que había que hacer. Entonces, o sea, más interesado por otra cosa y me parece que pasa eso, que también yo suelo hacer también en clase un ejercicio que es un poco cruel con otros escritores, pero tomo una página de Puig escrita en el 1973, que es de Buenos Aires Affair, y la contrasto con cualquier otro escritor de 1973, y es muy impactante como hay un escritor que está fechado y el otro que no. Entonces, ¿por qué y cómo, no? Y es como una escritura que va a menos y al ir a menos permaneció ahí, no sé. Pero Esa bueno, frase me encanta, que yo creo que se puede aplicar a Luis Felipe, ¿no? Escribir como distraído de lo que se debería hacer, ¿no? Como que estás pero no en desfocado, contra de lo que hay que hacer, sino distraído de lo que hay que pero hacer. distraído, ¿ah? No irruptivo, no queriendo hacer otra cosa, sino como que no se da cuenta, ¿no? Como una falsa inocencia. ¿No? Que es lo que yo siento con los libros de Luis Felipe, ¿no? Cada vez me encuentro con esa sorpresa porque justamente eso no tiene por qué estar aquí en ese momento, no sé, no. Sí, curiosamente, digo, como de sincronicidades, acabo de escribir un texto, ¿no? Defendiendo la idea como de la distracción, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, me acordaba, no usé ese término porque no era exactamente para lo cual, pero me acordé que Gary Schneider hablaba del estado de escritura como una distracción atenta, ¿no? En el sentido de o sea, para poder escribir, ¿no? Digamos, o sea, tienes que estar un poquito, es una tensión, pero como no, porque a veces demasiada tensión espanta las cosas, ¿no? Y la mejor, o sea, y creo que también hay que distraerse, porque quién sabe también, digamos, ¿no? Cuando uno está pensando como hay que escribir sobre esto, probablemente no lo pensaste tú, ¿no? Es decir, somos, Claro. somos pensados, ¿no? Hay pensamientos que nos atraviesan, ¿no? Y parece que lo mejor, cuando todo el mundo está mirando hacia un lado, hay que distraerse y como que mirar justamente lo que no está viendo. Si todo el mundo está leyendo este libro, ¿no? Y discutiendo esta teoría, o sea, creo que es decir, como, hay que ser como el que está en la clase y mientras te están explicando ahí historia, está viendo en la ventana, ¿no? Y está viendo un pajarito ahí que llegó al árbol y no sé qué, ¿no? Y está distraidísimo, aunque hay algo de eso que se va colando como un ruido de fondo, ¿no? La historia y no sé qué.
algo está aprendiendo que los demás no están aprendiendo en el salón, ¿no? O algo se está fijando, ¿no? Que los demás compañeros no están dando cuenta. Entonces, creo que la distracción es como dejarte guiar, digamos, por esa otra cosa, ¿no? Y creo que hay que hacerle caso, ¿no? Como cuando un perro va ahí en la calle y lo van paseando y el perro, o sea, se sale de la ruta, ¿no? Porque hay, ¿no? Digamos, tiene una motivación ahí secreta, bueno, o algo dejó otro perro ahí para él, o no sé, ¿no? Que se va hacia un árbol ahí, ¿no? Como que hay un camino distraído, ¿no? A veces cuando me gustan mucho los paseos distraídos de los perros, ¿no? No cuando van ahí como en torno a algo, ¿no? Pero ahí hay algo, ¿no? O sea, y a veces hay que dejarse justamente llevar por lo que no parecía importante, ¿no? Tú tenías que ir aquí, pero te distrajiste, ¿no? Y te fuiste para allá, ¿no? Y sí, Mario, o sea, sí, absolutamente. O sea, me interesa justamente distraerme, y además como odio el estado de las cosas, es decir, escribir también es una manera de distraerme en el sentido de, el mejor de los sentidos, ¿no? Del mundo, de sentir que uno puede poner la atención no donde quieren que ponga la atención, sino en un lugar inusitado donde a lo mejor puedes llegar a conocer algo, ¿no? Sí, claro, es como, pensemos en la palabra, ¿no? Es como traer las cosas por otro camino, ¿no? Con una disidencia hacia dónde se traen las cosas. Y es para lo único que vale la pena escribir, ¿no? Porque de la otra manera es como participar de un coro, que está muy bien. O sea, me gustan los coros, pero intervenir me parece que es interesante, intervenir de esa manera. Pero hasta distraerse de uno mismo, ¿no? Del coro, es decir, ¿no? Es decir, también para distraerse del yo, ¿no? Para distraerse de lo que se supone que uno es, ¿no? O sea, creo que eso también es muy interesante, ¿no? O sea, descansas de ti mismo, ¿no? Puedes tal vez ser Sí, otro, porque ¿no? esa es la diferencia entre confrontar o distraerse. Cuando la confrontación es una autoafirmación, yo pienso y es distinto. En realidad, no, me distraje, como decía Mario, ay, no, en realidad no sabía, no sabía que había que leer eso, ay, perdón, no me di cuenta, o sea, ¿no? Esa es la diferencia, por eso no es, la confrontación siempre es autoafirmativa, en Exacto. cambio la distracción me pierdo, ¿no? Me dejo llevar, me dejo ir para ese lado y a ver qué pasa, ¿no? Porque total, no, total estoy, como no me doy cuenta de lo que estoy escribiendo, ¿no? Porque estaba distraído y entonces apareció eso que no sé de dónde apareció, es que en verdad es bajar todas esas barreras para que las cosas vengan, ¿no? Vengan de distintos lugares, ¿no? La relación con el perro también es muy interesante, ¿no? Lo que tenemos al lado, digamos, lo otro que no somos nosotros mismos, que nos lleva, Exacto. ¿no? Me parece que Algo que dijiste, Graciela, de que si no, no vale la pena escribir. Yo siento que no vale la pena escribir per se, o sea, como que no es que porque o se tengan ideas o no se tengan ideas, o esté distraído o no, o sea, no hay que escribir, la verdad. O sea, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa inexplicable, me parece. parece. Pero hay veces que aparece y ahí hay un tomarse el trabajo. Sí, Son dos sí, cosas pero el diferentes. deber, si no, no Claro, vale la pena escribir, pues no vale la pena. Sí, digo, no sé. no, es verdad, sí. No, sí, es verdad. No, es verdad. Y eso es la primera distracción que nos tendríamos que permitir o que nos... Bueno, yo ya me puedo permitir, por eso es, digamos, yo me eh, instauré como la vieja, además de que porque me lo gané con los años, pero me lo gané con los años de no tener, en el sentido de no tener que responder ya a mandatos de qué cosas hay que hacer. Bueno, esto ya lo hice. Y a partir de que tomé ese personaje, lo empecé a hablar con mis colegas más jóvenes, diciéndole, bueno, todos tenemos
desde chicas o chicos o chiques de 20 años, tenemos un lugar en donde ya somos la vieja, en donde por ahí no vamos más. Digamos, ese es mi ser la vieja. Esto ya no lo hago. Acá no doy más explicaciones. Acá hago lo que se me ocurre, eso es lo que hacemos las viejas, no ser impertinentes, ¿no? Pienso en el También, fantasma académico, ¿no? Que los dos de alguna manera han abandonado ya, o sea, han cumplido, o por decir de alguna manera, ¿no? Y siguen claro, pensando y siguen pero y en la escribiendo vida también, reconocer ese en la germen. vida. No, no, sí digo, pero ese mandato que veo, porque yo nunca lo quise abrazar, pero ustedes estuvieron un tiempo allí y ya no, más. Yo por lo menos cobré mi sueldo, aguinaldo y vacaciones, y entonces, pero siempre hay que distinguir el trabajo que te lleva a cobrar el sueldo, el aguinaldo y las vacaciones, y que por lo tanto muy felizmente llenaba los formularios porque siempre recordaba que tenía mis derechos laborales y por lo tanto mis obligaciones. Y otra cosa es convertir eso en ese fantasma de que entonces sos no sé qué persona y que... No, no, como separar eso y también llegar a un punto en que, bueno, me estás pidiendo esto, pero sabés que no es necesario, que es esto de responder a la moda, ay, todo el mundo está leyendo tal cosa, vamos corriendo a leer eso, pero eh, reconocer el germen y no de ser viejo, de la vieja, porque eso es un personaje muy puntual, ¿no? O sea, la vieja procaz, la vieja que no, que desentona, que grita, que no le importa nada, se viste, ¿no? Y creo que ya no me la vengan a contar. Eso todos tenemos ese costado en que, ¿sabes qué? Eso ya lo pasé. ¿Sabes? Eso ya lo pasé. Así no vengas, eso ya lo pasé. Y eso le pasa a mi nieta de 10 años. Mi nieta de 10 años tiene algunos lugares en su vida que ya está. Entonces me parece que es bueno como son eh, como autosalvaciones, ¿no? Uno dice, bueno, esto ya está y acá no, acá tomo el propio, como decís vos, los mandatos académicos, tomo el timón de lo que yo quiero hacer, ¿no? Me Luis parece que Felipe lo transformó, no sé, Luis Felipe, si puedo decir regocijo en esas juntas que tienes, los cursos que armas, ¿no? A partir Y de la mitología. ahorita que habías dicho luego de que no se tenía que escribir, ¿no? Me acordé como que se me juntaron ahí dos palabras, ¿no? Distracción y tener que escribir. Me acordé de una frase de Juan José Arriola, de sus memorias, que decía: yo tenía muchos planes para la literatura, pero la vida me distrajo, ¿no? Y me encanta, es un escritor que además amo, pero que escribió también los libros que no tenía que escribir, es un raro, ¿no? Y retomando también el asunto académico, sí, hubo un momento, digo, yo no tenía una plaza así con aguinaldo ni nada de eso, ¿no? Entonces da fácil mi decisión, ¿no? Que dejar esas cosas, pero sí sentí, digamos, ¿no? Para mí dar clases siempre ha sido un placer, ¿no? Y el momento que dejó de serlo, porque sentí que estamos atravesando un extraño momento en las universidades, ¿no? Que creo que es un síntoma de algo más, pero me ha parecido, ¿no? Digamos, ¿no? Que dejando de ser un lugar para la búsqueda como de conocimiento, más bien para una reafirmación de moralidades, ¿no? De nuevas moralidades, ¿no? Donde el deber ser se ha impuesto sobre la posibilidad de preguntarse cosas, ¿no? O sea, es decir, básicamente las respuestas ya estarían ahí, más que para explorarlas, ¿no? Como retomando un poco lo del comienzo de nuestra charla, ¿no? Entonces, sentí que ya no tenía mucho que hacer ahí por el momento. No tengo la esperanza, me encanta la universidad, me encanta ir a la universidad, me encanta que haya una biblioteca cerca, me encanta ver gente, ¿no? Pero sentí que esto no era, que iba yo a terminar mal, digamos, o me iba yo, ¿no? Digamos, ¿no? Antes de que otra cosa me hiciera irme, porque tenía que reconocer que después de 17 años de estar dando clases en universidad, pues estaba cambiando es decir,
lo veía en los alumnados, ¿no? La primera vez que, después de muchos años de dar un poema de John Donne, el primer comentario es que era misógino, digo, podemos dejarlo para el final, el comentario, pero empecemos a leer el poema, ¿no? Cuando empezamos con ese tipo de cosas, me parecía que básicamente se estaba tratando de reafirmar, no preguntarse, ¿no? Sino ante una pregunta, básicamente responder casi con algo que anula incluso la pregunta, ¿no? Porque en el momento que te responde que ese poema es misógino, pues acabó la conversación, ¿no? Pues lo tiramos a la basura y pues nos vamos a la cafetería o qué, ¿no? Digamos, en vez de preguntarnos otras cosas, ¿no? En el momento que se invita a descartarlo, ¿no? Se acabó la pregunta, ¿no? Entonces, pero claro, uno tiene que sobrevivir y entonces pues sobre las cosas que me estaban interesando en este momento, ¿no? De pronto dije, porque además siempre uno piensa distinto con otros, ¿no? Dar clases siempre es, la cabeza funciona distinto, no llegas a los mismos lugares a los que llegarías solo, en conexión con otras gentes, pensando sobre las mismas cosas, ¿no? Es fascinante las cosas que se pueden dar. Graciela lo sabrá, aunque uno dé el mismo curso todos los años, nunca es el mismo curso, nunca se dicen las mismas cosas, se llegan a lugares distintos, ¿no? O sea, sucede ahí, sucede distinto el fenómeno del conocimiento se hace distinto, ¿no? Se piensa distinto, se lee distinto, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Y sí, empecé a generar entonces clases en mi casa con mis reglas. O sea, se fuma y se bebe. Y Claro. ya pasamos que o sea, es casi un cabaret más que, pues, digamos, ¿no? Que una academia, ¿no? Con todas las cosas que no se pueden hacer en una universidad, digamos, ¿no? Entonces, y justamente es casi como dice Mario, una fiesta, ¿no? Es decir, ahorita estamos con tragedia griega y cada sesión a comentar una tragedia y analizar una tragedia auspiciados por Dioniso, ¿no? Como debe ser, digamos, por el género, ¿no? Brindando ahí a nuestro Dios regente, ¿no? Hermoso. Bueno, claro, como en, en mis proyectos de investigación debidamente acreditados, que pasan por todas las temas de evaluación y demás, desde el comienzo yo cada uno que he recibido eh, aclaro que es bajo un principio epistemológico y, no, y realmente es un principio epistemológico, no lo considero un chiste, que es si la podemos pasar bien, ¿por qué la vamos a pasar mal? Entonces, si vos investigás de esa manera, y de hecho lo que hacemos es encontrar, este año vamos a ir a Mar del Plata a reunirnos y todos estamos trabajando solamente para ir a un lugar, para estar juntos, estar bien, beber, comer, y realmente son los momentos, son mucho más exigentes, no hay nada que preparar, es un poco como esta conversación, pero solo que cada cual habla de lo que está haciendo, y es el momento más importante, mucho más que los congresos internacionales y demás, porque ayudan a avanzar. Y por eso estoy convencida que ese es un principio epistemológico, porque hay dos maneras de encarar la construcción de un conocimiento que sí se supone que es crítico, porque se supone que la universidad debe ser un lugar de producción de conocimiento y no de transmisión de saberes establecidos. Entonces, cuando vos decís si la podemos pasar bien, o sea, discutir a morir por cualquier idea y destrozar el borrador que alguien mande, pero amorosamente destrozarlo, o sea, ¿por qué la vamos a pasar mal de estar aplaudiéndonos? ¿Qué sería pasarla mal que alguien vaya? Eso sería pasarla mal, ¿no? Entonces, bueno, yo también por eso ahora me dedico solamente a dirigir gente que está en cuestiones de investigación porque es más fácil hacer ese tipo de proyectos. Yo llegó un momento en que no quise más, me di cuenta que no tenía más ganas de convencer eh, sobre qué interesante que es estudiar. Ya está, lo hice muchos años. Ahora, los que ya tienen ganas de venir y de trabajar con nosotros, digamos, en cuestiones así, la última que se acercó es una chica que trabaja con unos grafitis de un chico eh,
en La Plata fue atropellado luego por un auto, y la única virtud es que son unas bombas, lo llaman bombas, ¿no? Que son unas solo palabras, no era que eran obras de arte, sino que era en los lugares en que estaban, y lo que se generó es una comunidad, y ahí estamos trabajando, ella está trabajando, o estamos entre todos pensando entre lo efímero, entre formas de preservación, entre si el espacio que le armaron en Facebook, qué relación tiene con lo que fue su obra, y, y por cualquier lado que entres, vas a llegar a esas cuestiones, ¿no? Yo digo, entrando por ahí o leyendo a Hegel, vas a llegar, porque digamos, hay otro que está leyendo a Hegel, no lo dije por decir, sino que es en ese encuentro, ¿no? En donde sucede. O sea, no fue un ejemplo traído del oso, sino que son esas cosas las que están pasando. Regocijo será buena palabra para estos encuentros de regocijo. Se murió Sí, el sí, grafitero, lo atropellaron. sí, un chico y que un poco es lo que, es eso también que está pasando, ¿no? La manera en que muere la gente atropellada en la calle, que también es algo de lo que se habla menos, y a veces, Mueren por todas partes, ¿no? Nunca he habido tanto muerto sí, como, como ahora, y muertos anónimos, todos. sí. Y hay que hacer algo con eso, ¿no? Sí. También esos regocijos creo que pueden formar parte de lo mismo. Bueno, nada, les quiero agradecer haber estado aquí juntos, que se conozcan, que se hayan conocido. Oh, sí, la próxima si venís a Buenos Aires, será en presencia, será la manera de ver cómo hacemos, ¿no? O cuando yo vaya para México, tengo pendiente. Genial. Un gustazo, ¿no? Sí, igual. Muchas gracias, Luis Felipe. Ustedes. Graciela, muchas gracias. Mu- Gracias. Muchas gracias a los Gracias. dos. Gracias, Mario. Nos Adiós, vemos gracias a pronto. todos. Ay, chao. Bye, Philip.